Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros hemos analizado, tratado de revisar al menos de manera detallada el tema de la responsabilidad civil. Y hemos revisado sus antecedentes históricos, cómo hemos pasado desde la Lex Aquilia hasta el Código Civil Napoleón de 1804. Hemos visto cómo la culpa se ha ido instaurando como un factor de atribución, ¿no? Cómo la culpa ha llegado a ser determinante para establecer que una persona tendría que ser responsable. Posteriormente hemos visto que en la actualidad y debido a los avances que se da por parte de la ciencia, la, se requieren de ciertos factores diferentes, ¿no? Y es más importante reparar el daño que probar la culpa de quien ha generado el daño. Entonces, hemos analizado todos estos aspectos, hemos podido ver que la responsabilidad es un tema complejo, hay diferentes autores que hacen un análisis de esto. Además, hemos podido revisar los sistemas de responsabilidad. Y al revisar los sistemas de responsabilidad, nosotros hemos podido distinguir cuáles son las características que tiene el sistema de responsabilidad civil objetiva, el sistema de responsabilidad civil subjetiva y el sistema de responsabilidad penal o sancionatoria, ¿no? O sancionadora. Entonces, habiendo realizado este análisis, hemos entrado a los presupuestos de la responsabilidad civil, hemos ingresado al análisis de esta temática tan importante. La responsabilidad civil, en primer lugar, requiere de un hecho humano, habíamos dicho, ¿no? El hecho humano puede darse por una acción u omisión. En segundo lugar, tiene que generar un daño. Algunos manifiestan que debería existir un riesgo, pero en nuestro Código Civil y en nuestra jurisprudencia, al menos si es que es de aplicación el mismo, se requiere de un daño, ¿no? Se requiere de un daño, un menoscabo que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Se requiere además de que ese daño sea antijurídico, es decir, contrario a lo que el ordenamiento jurídico busca. Sería un disvalor, nos dice Díez Picasso, ¿no? Es decir, es aquello que el ordenamiento consideraría indeseable, no, no el ordenamiento jurídico, es aquello que, que sería indeseable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, es decir, tomando en cuenta lo que el ordenamiento jurídico establece. Hemos revisado la imputabilidad, es decir, la capacidad de responder por parte de un sujeto, llegando a la conclusión que en materia civil uno es imputable desde los 10 años. Además, hemos entrado al tema de la relación de causalidad y hemos visto que también ha generado mucha complejidad y mucha controversia, ¿cómo diríamos? Muchas teorías que nos han dado perspectivas diferentes, ¿no? Una teoría de la causa próxima, una teoría de la conditio sine qua non, o de la equivalencia de condiciones, también se llama, la teoría de la causa preponderante, y también hemos terminado viendo una teoría que nos establece que la causa sería aquella que, poniéndolo en análisis, sería normalmente la que generaría tales resultados, ¿no? Es así que hemos revisado de manera exhaustiva estos temas, pese a que ustedes ya han tenido que llevarlos, ¿no? En la materia de teoría de la responsabilidad, seguramente también ustedes lo han llevado de manera minuciosa, así que aquí estamos haciéndolo, tal vez obviando algunos puntos, pero lo estamos pasando como parte del derecho de obligaciones, ¿no? Respecto al hecho humano, el daño y la antijuridicidad usualmente se tratan como un solo supuesto, ¿ya? Tiene que haber un hecho dañoso antijurídico, dicen, ¿no? Entonces, estos tres primeros puntos usualmente se toman como uno solo, pero nosotros para efectos didácticos hemos ido explicándolos uno a uno, ¿no? La relación de causalidad también termina siendo trascendente e importante y nosotros hemos visto que la relación de causalidad refiere a, refiere a un análisis del hecho concreto en el cual se busca establecer
se busca establecer quién ha sido el causante, es decir, dentro de las relaciones de causa y efecto del daño, ¿no? Lo que se busca mediante la causalidad, mediante ese nexo de causalidad, es establecer quién va a terminar siendo responsable y hasta qué punto es responsable. Eso lo hemos analizado el día de ayer. Hemos distinguido o hemos realizado la distinción entre causalidad natural y causalidad jurídica, ¿no? Manifestando que la causalidad jurídica puede ser diferente, ya que muchas veces el derecho establece diferentes causantes a, a los mismos responsables, a los mismos autores, ¿no? Hemos visto la diferencia entre causalidad y autoría, causalidad y culpa, aspectos que ya han sido desarrollados, ¿no? No puede ser lo mismo la causalidad que la culpa, ya que al hablar de causalidad estamos ante un análisis más objetivo de los hechos en sí mismo, un análisis fáctico, mientras que cuando hablamos de la culpa, nosotros nos referimos al reproche que se le puede realizar al sujeto respecto a esa conducta que hubiese realizado, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Hemos visto que es complejo establecer quién hubiese sido causante, ya que la cadena de causas y efectos podría llegar a ser infinita, estableciendo y que han habido diferentes teorías y hemos revisado la teoría de la causa próxima, de la conditio sine qua non, de la causa preponderante. Finalmente hemos terminado en la teoría de la causa adecuada, ¿no? Que nos dice básicamente que puede considerarse que estamos ante una causa cuando las circunstancias bajo análisis tienen la naturaleza de producir normalmente el daño que se ha condicionado, ¿no? De esta manera, entonces, hemos terminado de revisar el tema de la causa, pero nos falta otra parte importante, ¿no? En realidad nos faltaría establecer cómo puede romperse, cómo se da la ruptura del nexo de causalidad. Entonces, comencemos a revisar esto. Comencemos a analizar esta temática. Solo después de haber establecido el vínculo entre el daño y el agente del daño, que cabe cuestionarse sobre los factores de atribución, ¿no? La culpabilidad, en el caso de la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad por ser causante en la responsabilidad objetiva. Entonces, si existe una fractura en el nexo de causalidad, afecta a toda la responsabilidad, aun cuando tratemos el factor culpa o el factor riesgo. ¿A qué nos referimos con esto? Después de haber establecido la causalidad, recién podemos ver si es que este hecho puede determinarse, es decir, a una persona puede atribuírsele la responsabilidad de un hecho, ¿no? Sea bajo parámetros objetivos o parámetros subjetivos, es decir, mediante esos factores de atribución que vamos a analizar en un momento más. Entonces, la causa puede llegar a romper si es que la causa, si es que existe ¿cómo diríamos? Un motivo para que se dé la ruptura de la causa, ya no sería necesario siquiera ingresar a establecer cuáles son los factores de atribución que se van a aplicar al caso concreto, ¿verdad? Entre las formas de ruptura causal nosotros encontramos la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o el hecho de la víctima, que vamos a ir revisando uno a uno. La fuerza mayor y el caso fortuito se contrapondrían a la culpa en los casos de responsabilidad subjetiva. ¿Se acuerdan, no? Nosotros hemos visto en la responsabilidad contractual que la fuerza mayor y el caso fortuito terminan deslindando la responsabilidad de una persona, ¿no? Pero para eximir en un caso de responsabilidad objetiva, se tiene que considerar el caso fortuito y la fuerza mayor como, como, eh, como una ruptura del nexo causal, ¿entienden? En la responsabilidad civil subjetiva, entonces, bastará establecer que uno no ha sido culpable, es decir, que uno no ha tenido esa intención, que uno, pese a haber cumplido con ciertos deberes de previsibilidad y evitabilidad, aún así, se hubiese generado el daño, entonces esto deslindaría su responsabilidad, ¿no?
Esto deslindaría su responsabilidad. Pero en la responsabilidad civil objetiva no hay esa posibilidad de decir yo no he sido culpable, ¿no ven? En la responsabilidad civil objetiva, si vienen, si nosotros tenemos un caso en el cual nos dicen, tú has sido responsable porque tú tenías una actividad de riesgo, tú no puedes decir, sí, pero no ha sido mi intención, o sea, no lo he hecho con negligencia ni imprudencia, o no lo he hecho con dolo. No, porque en la responsabilidad civil objetiva no se toma en cuenta los factores subjetivos, ¿no? No se toma en cuenta sí, el reproche al sujeto. Sencillamente vamos a ver que se toman en cuenta algunos otros aspectos que en un momento vamos a analizar cuando veamos los factores de atribución. Analicemos entonces nuevamente el caso fortuito y la fuerza mayor. Ya lo hemos revisado en el incumplimiento de las obligaciones, pero tenemos que revisarlo también dentro de la teoría de la responsabilidad civil. En el fondo, el caso fortuito y la fuerza mayor solo tienen importancia en el campo de la responsabilidad objetiva, nos dicen los teóricos, ya que en la responsabilidad subjetiva se excluye la responsabilidad cuando no existe culpa, ¿no? En la responsabilidad civil subjetiva uno puede decir, bueno, yo no he podido, no tenía la intención de generar ese daño. Y el daño se ha generado por hechos inevitables, pese a que yo he puesto toda mi diligencia. Entonces no ha habido culpa, ¿no? Pero en la responsabilidad civil objetiva no existe esa forma de defenderse, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de que entiendan y de hacerme entender. Si la responsabilidad subjetiva solo responsabiliza a quien tiene culpa, estos casos quedan exentos, dice. Y no es necesario complicarse la vida hablando de caso fortuito y fuerza mayor, al menos eso es lo que nos dice de Trasegni, uno de los teóricos, un gran tratadista en la teoría de la responsabilidad. El Código Civil boliviano no define, como habíamos visto en una anterior clase, lo que es la fuerza mayor ni el caso fortuito, pero también hemos podido ver que la jurisprudencia sí revisa esta distinción, ¿no? Desde el punto de vista histórico doctrinario, es posible hablar de caso fortuito como un hecho natural o acto de Dios, como le manifestaban, eh, que impide el cumplimiento de la obligación o que, en el caso de la responsabilidad extracontractual, genera un daño. Podrían ser hechos de la naturaleza, ¿no? En cambio, la fuerza mayor ha sido vinculada a una intervención irresistible de la autoridad o factum principis, o el acto del príncipe, ¿no? Es decir, decisiones que son inevitables de inevitables ¿cómo diríamos? De contrariar, ¿no? Es decir, se emite una ley y bueno, uno ya no puede, ya no tiene la posibilidad, se emite una ley que le prohíbe cierta actividad que está dentro de la obligación que tiene que realizar una persona, entonces estaríamos ante algo irresistible, ¿no? Según el derecho romano, la fuerza mayor sería un evento irresistible y el caso fortuito un hecho imprevisto. Pero como nosotros ya hemos visto el desarrollo, el caso fortuito para nuestra jurisprudencia termina correspondiendo con los hechos de la naturaleza, ¿no? Mientras que la fuerza mayor se va a referir a hechos del hombre, de trascendencia. A ver, veamos un poco más del caso fortuito y la fuerza mayor. Los hermanos Mazot ponen en manifiesto que el caso fortuito es una causa ajena, es decir, es un acontecimiento que interrumpe la sucesión ordinaria de causa a efecto, con la intervención de una causa nueva y extraña al, al hecho mismo, ¿no? Al primer hecho que habíamos visto. Entonces, si es que alguien le atribuye a otra persona un hecho dañoso y ha acontecido un caso fortuito o fuerza mayor, no hay que tomarlo como una prueba de la no culpa, eso lo vamos a ver en un momento más, sino que hay que tomarlo en cuenta como un acontecimiento nuevo, es decir, una nueva causa, la intervención de una causa nueva y extraña a la demandada, ¿no? El caso fortuito no es entonces la mera ausencia de culpa, porque en él interviene una nueva causa que produce una interrupción de la continuidad causal, ¿me entienden? No es que estemos diciendo sí lo he hecho, pero lo he hecho sin culpa. No, no, no. Estamos diciendo
ha acontecido un nuevo hecho dentro de todos estos sucesos que se dan en la vida real de causa y efecto, ha acontecido un nuevo hecho de causa y efecto que corresponde al caso fortuito de la fuerza mayor. Y esa ha sido la verdadera causa, por lo cual yo no he sido causante del daño. ¿Me entienden? Eso es lo importante. De esta manera, mientras que la ausencia de culpa es un factor que se define negativamente por la ausencia, el caso fortuito se define positivamente, es decir, por un evento que acontece efectivamente. Eh, la ausencia de culpa entonces puede darse incluso cuando uno es causante, ¿no? Entonces hay que distinguir aquello. Entonces, para que pueda hablarse de caso fortuito, no basta que no exista culpa, tiene que haberse producido un evento de características excepcionales. Tiene que ser entonces un evento externo. Messineo, me parece muy interesante lo que él nos explica, ya distinguía la causa no imputable del caso fortuito. La primera tiene una connotación negativa, nos decía, ¿no? La causa no imputable. Es como decir, no se me puede imputar a mí porque yo sencillamente no lo he realizado con culpa, digámoslo así, ¿no? La segunda se refiere a un hecho positivo, el caso fortuito. Probar el caso fortuito, y esto es muy importante, esta frase no se olviden, probar el caso fortuito no significa que el daño no se debe a la negligencia del llamado a responder. Es decir, en el caso fortuito no se busca decir y probar mediante los elementos probatorios que uno no ha tenido la culpa o que uno no ha sido negligente. Lo que se busca probar es que significa probar que se debe a un hecho positivo que se concrete en un evento o en un hecho extraño al sujeto y no evitable, como un terremoto, la propagación de un incendio, etcétera, ¿no? Entonces hay que probar en realidad ese caso fortuito, esa fuerza mayor. Eso es lo interesante. No es decir, no es probar que yo he tenido la diligencia necesaria, ¿no? No es probar que yo he tenido en ese actuar la diligencia de un bonus pater familias. No, para que exista, para imponer, digámoslo así, o oponerse mediante un caso fortuito dentro de un determinado caso en el que le atribuyen responsabilidad, lo que se tendrá que hacer es probar ese hecho, ¿no? El mismo Messineo aclara el caso fortuito cuando concurre, tiene el efecto de interrumpir el nexo de causalidad, ¿no? Es decir, en las relaciones de causa y efecto normales está pasando algo, pero acontece un terremoto, acontece un huracán, algún evento de trascendencia que rompe esa línea de causas y efectos. Eso es lo interesante, ¿no? Respecto al caso fortuito y la fuerza mayor, esto ya lo hemos visto, pero lo repetimos. Cuando la fuerza mayor y el caso fortuito se dan como causa única del daño, no se presentan mayores problemas. Corresponde al perjudicado cargar con las consecuencias del hecho dañoso, ¿no? Si es que entonces el caso fortuito y la fuerza mayor fueran la única causa del daño, no habría problema. Pero, a ver, revisemos un poco más. La fuerza mayor y el caso fortuito eh, implican dos posiciones encontradas que se han dado, respecto a este tema, se han dado dos perspectivas diferentes, ¿no? Y esto lo hemos analizado antes. La primera tesis nos habla de la dualidad de los dos conceptos. Unos manifiestan que la fuerza mayor es un hecho no natural, mientras que el caso fortuito es un acontecimiento natural. Otros consideran que la fuerza mayor es un hecho imprevisible y el caso fortuito un acontecimiento irresistible. La otra tendencia, por el contrario, sostiene que son términos sinónimos. Pero, como hemos visto, el Tribunal Supremo ya asume una teoría dualista, ¿no? Una teoría dualista en la cual se distinguen estos conceptos. ¿Cuáles son las características del caso fortuito y de la fuerza mayor? El hecho tiene que ser extraordinario. Es decir, que no tiene que consistir en un riesgo típico de la actividad o cosa generadora del daño. Muchas veces ya es previsible que algunos eventos puedan acontecer, ¿no? Entonces, esto ya no sería un caso fortuito o un caso fortuito o un hecho de fuerza mayor. Entonces, si es un riesgo típico que está constantemente latente, ya no estaríamos ante un caso fortuito o fuerza mayor. El hecho tiene que ser notorio, esto es lo importante, público y de magnitud. Debe tener un carácter de violencia excepcional hasta alcanzar la pública notoriedad.
Lo extraordinario en el caso fortuito no es algo fuera de lo común para el sujeto, sino fuera de lo común para todo el mundo. Esto que ya habíamos manifestado anteriormente cuando veíamos justamente este tema, ¿no? Tiene que ser entonces un hecho que no sea solo para el sujeto. Esto significa que no hay casos fortuitos privados. La intimidad no se concilia con la noción jurídica de caso fortuito. Es decir, el caso fortuito y la fuerza mayor no se referirían a un problema propio de aquel que ha generado el daño, ¿no? Tendrían que ser hechos que se dan de manera pública, que todos conozcan y que a todos les afecte. El hecho debe ser imprevisible e irresistible, ¿no? Es decir, que uno no pueda saber qué va a suceder y en segundo lugar, que no pueda tener la opción de realizar una conducta diferente a la que ha realizado. Además del caso fortuito y la fuerza mayor, que obviamente implican un mayor análisis y que ustedes podrán ver revisando más libros y revisando jurisprudencia, tenemos dentro de otro de los elementos, tenemos dentro de los elementos, perdón, dentro de los elementos de la ruptura causal, al hecho determinante de un tercero. El demandado por daños y perjuicios puede exonerarse acreditando que no fue realmente el agente, que la causa del accidente hubiese sido una tercera persona o la propia víctima, y que no tuvo sino una participación circunstancial de los hechos. Es lo que nos dice León Barandiarán, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí también hay una ruptura de la cadena de sucesos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tercero el que interviene, una tercera persona la que está generando el daño. Básicamente lo que se está diciendo es que hay otro autor. No estamos diciendo que ya no hay responsabilidad, se está rompiendo el nexo de causalidad con una determinada persona, pero el verdadero autor terminaría siendo responsable todavía. Es determinado por otras legislaciones como una forma de ruptura del nexo causal. Sin embargo, según la misma lógica jurídica, yo creo, sería aplicable inclusive a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? No está determinado como tal en nuestro Código Civil. O sea, no establece en nuestro Código Civil que mediante el hecho determinante de un tercero pueda terminar uno por dejar de ser responsable, ¿no? Esta situación es bastante similar a lo que ya hemos explicado en el caso fortuito. Tanto en el caso fortuito como en el hecho determinante de un tercero, tienen importancia como, estos dos conceptos tienen importancia como conceptos autónomos dentro de la responsabilidad objetiva. No se olviden que esto es muy importante dentro de la responsabilidad civil objetiva, ¿no? Porque en la responsabilidad civil objetiva no existirá esa posibilidad de decir el daño ha sido justo, como en la legítima defensa que hemos visto y en el estado de necesidad, ¿no? Estos ya no serán argumentos que puedan brindarse en un caso que se presente por responsabilidad civil objetiva. Pero en un caso de responsabilidad civil objetiva sí se puede romper el nexo de causalidad, es decir, se puede alegar que se ha roto el nexo de causalidad. La diferencia estriba en que el caso fortuito es una fuerza mayor anónima, mientras que el hecho de un tercero y el hecho de la víctima se imponen como una fuerza mayor con autor, ¿no? Es decir, hay un autor concreto. En la fuerza mayor, en el caso fortuito, etcétera. Bueno, en el caso mayor, en el caso de caso fortuito y la fuerza mayor, no se sabe quién ha sido el autor directamente. Pero en el hecho de un tercero y en el hecho de la víctima ya se conoce quién habría sido el que ha generado el daño, ¿verdad? Más precisamente, la ruptura causal implica que un presunto autor no es el autor y que más bien otro es el verdadero autor que debería ser responsable, ¿no? Eso es básicamente el hecho determinante de un tercero. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, es extraordinario, ya que es extraordinario, ya que está constituido por tratarse de una causa extraña al sujeto que pretende liberarse con esta defensa, ¿no? Es extraordinario porque es ajeno a este sujeto al que se le estaría atribuyendo la responsabilidad o al que se le pretendería atribuir la responsabilidad. Por otra parte, ese hecho de un tercero, para que tenga un efecto exoneratorio, tiene que revestir también las características de imprevisibilidad,
e irresistibilidad, que nosotros ya sabemos a qué implican, ¿no? Imprudencia de la víctima. Este es otro de los, este es otro de los conceptos que nos va a permitir comprender la ruptura del nexo causal. Estamos ante un caso similar a los de las dos causales de exoneración que ya hemos reseñado. Aquí también se trata de un daño que no ha sido producido por el presunto agente, sino que se ha dado por la víctima, ¿no? Un daño del cual el demandado no es autor. A diferencia del caso fortuito, en que el daño es atribuible a un suceso anónimo, habíamos dicho, determinante y del hecho determinante de un tercero, que es imputable a una tercera persona, aquí la causa del daño se encuentra total o parcialmente en el hecho de la propia víctima. Cuando el hecho de la víctima es único y determinante en el resultado, el nexo de causalidad se rompe. Es decir, que la imputación física del resultado se hizo mal, ya que no fue aquel el causante, sino fue la propia víctima. Tampoco se encuentra prevista expresamente en nuestro Código Civil, pero podría darse como un argumento, ¿no? Como un argumento contra la responsabilidad objetiva. Se han dado casos interesantes, ¿no? Si no estoy mal, se dio en el tribunal en Bélgica, si mal no estoy, no me acuerdo ahorita dónde exactamente, pero se dio el caso de un hombre que demandaba los daños y perjuicios por animales, ¿no? Por daño generado por animales, que es una forma de responsabilidad civil objetiva. Entonces, él decía que ante las mordeduras de un determinado animal, del perro, se tenía que reparar el daño. Pero el tribunal ha determinado estableciendo en este caso que él no hubiese, que él hubiese sido el imprudente. ¿Por qué? Porque en realidad este hombre habría entrado a una propiedad ajena y al entrar a una propiedad ajena habría obrado de manera imprudente, por lo cual entonces él mismo sería quien hubiese generado el daño y no así el dueño del animal. Por más que ha habido una responsabilidad objetiva del dueño del animal, porque eso vamos a verlo después, quien es dueño de animales tiene que responder por ese daño que generen los animales. Pero por más que haya una responsabilidad objetiva, el hecho de la víctima rompe ese nexo de causalidad, ¿no? Es decir, en este caso no es que el animal normalmente dentro de la cadena causal lo hubiese mordido, sino que este señor al entrar a una propiedad ajena se ha expuesto, ha obrado de manera imprudente y ha generado el propio daño, ¿no? Aspectos a tomar en consideración. Para terminar entonces la temática de la teoría de la responsabilidad civil, revisemos los factores de atribución. El factor de atribución va a ser la razón suficiente por la cual se justifica que el daño que ha sufrido una persona se traslade económicamente a otro. En términos simples, mediante el factor de atribución se determina los motivos por los cuales una persona va a tener que responder económicamente por el daño que se hubiese generado, ¿no? Y unos serán subjetivos, ¿no? Es decir, los factores de atribución subjetivos se referirán a la culpa propiamente dicha y al dolo. Y lo que nos dicen entonces es, si alguien ha obrado culposamente generando un daño, tiene que responder por ese daño, tiene que reparar ese daño, ¿no? Si alguien ha obrado dolosamente y ha generado un daño, entonces tiene que responder. Lo, lo que pasa acá usualmente es que se tiene que probar el dolo o la culpa, ¿no? Exceptuando en aquellos casos en los que existe la inversión de la prueba, ¿no? En los que ya hay una presunción de culpabilidad. Pero entonces tenemos en primer lugar un factor de atribución subjetivo. En segundo lugar tenemos los factores de atribución objetivos. Estos prescinden de la culpa, pero toman en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, una situación de garante, por ejemplo, una situación de riesgo, por ejemplo, el beneficio que uno pueda tener de un determinado bien. Entonces, la ley impone ciertos factores para determinar la responsabilidad en ciertos casos, ¿no? Vamos viendo algunos aspectos. Recordemos entonces que tenemos dos sistemas de responsabilidad, la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Subjetiva y la objetiva. Eso ya lo hemos revisado, hemos visto cuáles son las diferencias.
Y dentro de la responsabilidad civil subjetiva se encuentran los conceptos de dolo y culpa. Y estos son los factores de atribución, el dolo y la culpa. La culpa es entendida como la negligencia o imprudencia del autor y que a consecuencia de ello se produce un daño que es legalmente resarcible. El dolo es el ánimo de querer causar un daño a la víctima, que también origina un daño resarcible. Nosotros cuando analizábamos el tema de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones, veíamos que el dolo tiene diferentes significados, ¿no? El dolo puede ser considerado como un vicio de la voluntad, un vicio del consentimiento, perdón, es decir, un conjunto de artificios, maquinaciones y reticencias que tienen por finalidad hacer incurrir a otra persona en error, ¿no? Al otro contratante, pero eso en materia de contratos. El dolo en materia de incumplimiento de la obligación se refiere a aquella intención de no cumplir la obligación, ¿no? Y en materia de responsabilidad civil extracontractual, el dolo es el ánimo de querer causar un daño a la víctima, que también va a originar un daño resarcible. Entonces son diferentes acepciones del dolo, ¿no? Diferentes significados del dolo. La culpa debe ser entendida de manera objetiva, comparando al agente del daño con un buen padre de familia que puede prever y evitar la conducta dañosa. Es decir, que no se consideran las cualidades peculiares del agente del daño. Cuando nosotros revisábamos la culpa en el anterior tema, que está relacionado también con este, cuando veíamos la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones, nosotros veíamos que hay dos sistemas, ¿no?, de responsabilidad subjetiva, al menos, dos sistemas del análisis de la culpa, un sistema inabstracto y un sistema inconcreto, ¿no? Entonces, inabstracto va a implicar la comparación que se realiza de la conducta del agente del daño con un buen padre de familia, con una persona razonable. Pero existe también una perspectiva o un análisis de la culpa en concreto que toma en cuenta las características propias del agente del daño. Esta no está establecida en nuestro Código Civil, ¿no? En nuestro Código Civil estamos ante un análisis inabstracto. Ahora revisemos la responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil objetiva está construida sobre la noción de riesgo creado como factor atributivo de responsabilidad. Al menos en nuestro Código Civil tenemos establecido que aquel que cause un daño a otro dentro de esta actividad de riesgo que el mismo vaya a desempeñar, tendrá que reparar el daño. Todos los bienes y actividades que se utilizan en la vida moderna para satisfacer diferentes necesidades existentes suponen un riesgo ordinario o común para las personas. Esto ya lo hemos analizado también. Es decir, la sociedad va avanzando constantemente, la sociedad va generando nuevas tecnologías y a la vez va generando nuevos riesgos, ¿no? Sin embargo, existen cada vez y con más frecuencia bienes y actividades que representan riesgos adicionales, lo que vemos manifestado, ¿no? Y no va a ser necesario o no va a ser suficiente revisar la culpabilidad del autor en estos casos. ¿Por qué? Porque el daño mismo termina teniendo trascendencia, ¿no? Revisemos entonces el primer factor de atribución, recordando lo que ya hemos avanzado. El primer factor de atribución obviamente va a ser la culpa. La culpa en el sentido lato, ¿no? Recordemos que la culpa en el sentido lato, en el sentido amplio, significa tanto la culpa como el dolo, ¿no? Tanto la negligencia, la imprudencia como el dolo. Y la culpa en un sentido estricto solo se refiere a la imprudencia o negligencia. La culpa es el factor de atribución subjetivo. Sin culpa no hay responsabilidad, ¿no? En un sistema de responsabilidad subjetiva. Presupone la imputabilidad o capacidad de comprender, conocer y valorar las circunstancias fácticas. ¿Qué nos dice Jiménez de Azúa? La responsabilidad personal. ¿Qué es la culpa? La culpa sería la responsabilidad personal de la acción y omisión antijurídica fundada en el nexo espiritual que liga al sujeto con el acto, ¿no? El sujeto entonces espiritualmente tendría ese vínculo con el hecho mismo, pero por haber obrado de manera
negligente o imprudente. Se puede presentar de diferentes formas, ¿no? Y esto es lo que nos dice nuestro texto base. Nos aclara algunos conceptos. Se puede presentar como negligencia, como una conducta, es decir, como una conducta omisiva de no tomar las precauciones necesarias, ¿no? Una persona que realiza ciertas quemas en determinado lugar y al final no se percata de que todo el fuego haya sido apagado. La imprudencia es otra forma en la que se presenta la culpa, ¿no? Es una conducta positiva consistente en una acción de la cual había que abstenerse. Una conducta de la cual había que abstenerse, uno la realiza, ¿no? Entonces, esa sería la imprudencia. La impericia sería la incapacidad técnica en el ejercicio de una función. Es decir, un abogado que desconozca, por ejemplo, de ciertos protocolos, no protocolos, de ciertos procedimientos, eso es lo correcto, ¿no? De ciertos procedimientos en una audiencia. Entonces, estaría obrando, pues, de manera imprudente, de manera culposa, ¿no? De manera imprudente también podría ser, y con impericia. Y esto podría desembocar en la responsabilidad, claro está. La culpa también puede presentarse como inobservancia a reglamentos, es decir, al no observar las diligencias previstas por la norma jurídica, ¿no? Y nuestro Código Civil establece que esa diligencia es la de un bonus pater familias. El dolo, por otra parte, se refiere a la intención de perjudicar a otro y generarle un daño, ¿no? Eso ya lo hemos manifestado. ¿Cuál es la diferencia entre la culpa civil y la culpa penal? Evidentemente existe una diferencia. Vamos a tomar en cuenta los aspectos que dice nuestro libro base, como también algunos otros. En primer lugar, la culpa penal va a indagar el estado de conciencia con el que obró el autor, ¿no? El autor del delito. Existe sanción cuando el agente ha obrado con intención maliciosa o cuando no ha previsto los resultados que debió contemplar y evitar. Tienen que ser expresos. También se sanciona la imprudencia en el impedimento del daño. Entonces hay examen de actuación, volición y finalidades. ¿A qué nos referimos? En la culpa penal, entonces, sí hacemos un análisis del sujeto como tal, ¿entienden? Se analiza si el sujeto efectivamente ¿cómo diríamos? Si el sujeto efectivamente ha tenido esa imprudencia o esa negligencia, pero no tenemos un estándar objetivo como en la culpa civil. Veamos ahora, a ver, un poco más de la culpa civil. El punto cardinal en esta no es el agente del daño, sino la reparación del daño. El análisis de la conducta del agente es objetivo, abstracto y comparativo con la conducta de una persona corriente puesta en las mismas circunstancias. Entonces, en la culpa civil podemos ver que hay una comparación con una figura abstracta, a diferencia de la culpa penal en la que no sucede aquello, ¿verdad? En la culpa penal se toma en cuenta el caso concreto, mientras que en la culpa civil sí existe aquel modelo, al menos en nuestro ordenamiento, desde el bonus pater familias, ¿no? La culpa civil puede ser contractual o extracontractual, bastando en la primera demostrar el incumplimiento del contrato para presumir la culpa, ¿no? A ver, revisemos qué es lo que nos dice nuestro texto base respecto a las diferencias. Las diferencias estarían en la finalidad, en primer lugar, ¿no? La culpa penal busca reprimir a la gente, mientras que la culpa civil busca el resarcimiento del daño y el perjuicio termina siendo más importante. El grado, en segundo lugar. La culpa penal requiere mayor gravedad, considerando que termina siendo pues un reproche o también una represión, ¿no? Mientras que en la culpa civil, la culpa en grado más leve podría generar cierta responsabilidad, ¿no? Eso es lo que nos manifiesta. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que no hay la gradación de culpa, culpa levísima, ¿no? Por ejemplo, sí hay la culpa leve cuando se rompen cuando se rompe la diligencia de un buen padre de familia. Estaríamos ante una culpa leve. Hay culpa grave y hay también el dolo, ¿no? Esto ya lo hemos visto cuando revisábamos la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones. Finalmente, lo que diferencia la culpa penal de la culpa civil es la prueba. En la culpa penal se tiene que probar por parte del acusador que ha existido culpa, ¿no? Entonces, ustedes saben que uno de los principios del derecho penal es la presunción de inocencia.
y esa presunción de inocencia, entonces va a determinar que se tenga que probar la culpa del acusado. En la culpa civil, por otro lado, hay presunciones de culpa, como se les había manifestado. Por ejemplo, se presume la culpa del que ha incumplido una obligación. Entonces, hay ciertos aspectos, ¿no? O respecto a animales, ¿no? Si hay un animal que ha generado un daño, se presume nomás la culpa, más o menos así sería. Aunque algunos dicen que estamos más ante una responsabilidad objetiva, pero ya vamos a analizar aquello. ¿Cuáles son las características de la diligencia? Según Luis Díaz Picasso, existirían ciertas características respecto a la misma. En primer lugar, el modelo y grado de diligencia, que ustedes ya saben cuál es, se refiere al bonus pater familias, que en otros ordenamientos jurídicos será llamado el hombre razonable o el buen comerciante, etcétera, ¿no? Por otro lado, dentro de las características de la diligencia se encuentran los elementos y factores de la diligencia. Y estos son la previsibilidad y deber de prever los daños y la evitabilidad, ¿no? Es decir, ese deber de prevención. ¿A qué nos referimos con esto? Todos nosotros tenemos que tener mínimamente ciertas actitudes de previsibilidad ante nuestros actos, ¿no? Antes de correr a tu trabajo, obviamente prevés que haya un camino libre para que tú puedas correr. Y evitabilidad, ¿no? Si ves que está lleno, obviamente evitas eso. Entonces, si rompes estos esquemas, obviamente estarías ante una culposa, ¿no? Esto le colabora también a determinar cuándo una persona ha sido negligente. Si el hecho era previsible y era evitable, entonces una persona incurriría en culpa, ¿no? Y aún así lo ha hecho. Dentro de los factores de atribución, también nosotros tenemos los factores de atribución objetivos. Estos no tienen en consideración la reprochabilidad, sino alguna otra razón por la que sería justo provocar el desplazamiento de las consecuencias económicas. Para estos, entonces, hay ciertos elementos que determinarían que alguien repare el daño, ciertas condiciones. Para esto se toma en cuenta valoraciones de índole social, económica y política. Se basa en factores objetivos y los factores objetivos son establecidos por la ley, ¿no? Por el ordenamiento jurídico. Entre estos se encuentra el riesgo. Cualquier persona que ejerza una actividad de riesgo y en mérito de esa actividad de riesgo se genere un daño, tendrá que responder por este daño generado, ¿no? La equidad. En nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Civil al menos, no está prevista la equidad. La equidad implica la consideración del caso concreto, más o menos, ¿ya? Aplicar la justicia al caso concreto. Reitero, esto no está en nuestro Código Civil, aunque nuestro Código Procesal Civil establece que un juez podría fallar por equidad cuando las partes así se lo soliciten, ¿no? Si las partes le dicen, a ver, señor juez, obre según la equidad, es decir, aplicando la justicia al caso concreto, entonces el juez podrá hacerlo, el juez civil, pero si las partes así lo solicitan. Eso es esta es una novedad, diríamoslo así, de nuestro Código Procesal Civil. La garantía también, ¿no? Hay ciertas personas que se encuentran en situación de garante de otras y ha habido teorías, como hemos visto, por las cuales el empleador es garante de lo que haga su empleado, ¿no? De lo que haga su empleado, y si su empleado genera un daño, como el otro es garante, como el empleador es garante, tendrá que reparar el daño, según cierta teoría, aunque finalmente hemos visto que el empleado termina siendo una extensión del mismo, al menos en las obligaciones. Pero a ver, vamos a ver que también hay daño extracontractual del empleado. La igualdad también sería otro de los factores de atribución. Hay una figura que se da, al menos en el derecho argentino, si mal no estoy, que es el abuso del derecho, ¿no? Si alguien abusa del derecho, entonces, de su derecho, del derecho que tiene, entonces tendrá que reparar también ese daño. Y este abuso del derecho sería un factor de atribución. Por otro lado, también hay la distribución de cargas públicas, estableciéndose quiénes tendrían que hacerse responsables de los daños que se vayan a generar, ¿no? Entonces, hay perspectivas económicas, inclusive, de cómo se debería repartir el daño, ¿no? Hay, por ejemplo,
cheapest avoid, ahorita no tengo el nombre exacto, pero que nos dice que básicamente quien tenga las mayores posibilidades de reparar el daño lo va a hacer. Entonces, esto obviamente tendrán que revisarlo y yo creo que lo han llevado también en teoría de la responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, nosotros nos basamos en la siguiente fórmula. Quien con su actividad crea condiciones de un riesgo debe soportar las consecuencias. Otro de los fundamentos también que se otorga es la creación de un peligro, ¿no? Es decir, así con referencia a ciertas actividades que si bien son consideradas como legítimas, son legales, lo que ya hemos dicho desde un principio, ¿no? Por cuanto en conjunto resultan socialmente útiles, pueden considerarse peligrosas por la frecuencia y gravedad de los daños producidos. Entonces, quien asume esta iniciativa tiene que reparar los daños que se generen en mérito de esta actividad. Por ejemplo, el dueño de un parque de diversiones, ¿no? Donde hay una montaña rusa, donde hay ciertos juegos que al final pudieran ser riesgosos y pudieran generar un daño. Por más que estén bien las máquinas, por más de que hubiese sido, por más que hubiese sido diligente, por más que hubiese tenido la diligencia del mejor padre de familia, esta persona será responsable por los daños que se generen en mérito a esa actividad riesgosa, ¿no? A esa actividad riesgosa. Hay que tomar en consideración aquello. Es diferente, por ejemplo, que le caiga un rayo a alguien en el parque, ¿no? Ahí sí habría una ruptura ahí sí habría una ruptura del nexo causal, es decir, esta persona no podría decir, es que yo estaba en un lugar donde había riesgo. No, ahí sí hay una ruptura del nexo causal y por tanto el dueño del parque no terminaría siendo responsable. Si se genera una situación riesgosa, entonces se responderá por los daños ocasionados independientemente del parámetro de conducta del agente del daño o de que haya obtenido un beneficio. Otro de los factores de responsabilidad, de los factores de atribución objetivos, es el beneficio que puede llegar a tener una persona, ¿no? Nosotros vamos a ver la responsabilidad por cosas y la responsabilidad por animales también, o la responsabilidad por ruina de edificios. Esto se basa en el beneficio que uno le saca a las cosas y en el beneficio que uno tiene respecto de edificios o incluso respecto de animales, ¿no? Uno tiene ciertos beneficios que emanan del solo hecho de tener estos bienes y del solo hecho de tener también bajo su propiedad animales, ¿verdad? Uno tiene ciertos beneficios y al tener esos beneficios, esta persona también tendrá que ser responsable por los daños que se generen en mérito de esos beneficios. Ese es otro de los factores interesantes que se toman en consideración en la responsabilidad civil objetiva. De esta manera, entonces, hemos concluido al menos los 6 requisitos que se requieren para que una persona pueda terminar siendo responsable por un determinado hecho, ¿no? Tanto dentro de la responsabilidad civil objetiva como dentro de la responsabilidad civil subjetiva. Estos son los factores que nos van a ayudar a analizar casos concretos, nos van a ayudar a formar argumentos, nos van a ayudar a apelar en su momento, nos van a ayudar a, a crear contraargumentos también respecto a casos concretos, ¿no? Y como han visto, las situaciones de las más diversas pueden darse dentro de la responsabilidad civil. Entonces, conociendo bien estos conceptos, uno podrá defender ciertos casos. Eso es un aspecto que no tienen que olvidar, ¿no? De esta manera, entonces, terminamos la grabación del día de hoy.